Hola, buenas. Hoy estoy aquí para hablar de un tema que me parece muy necesario en el momento actual y además es apasionante. Al menos a aquellas personas que nos gusta debatir y debatir y debatir, es uno de los grandes temas de la filosofía desde siempre, ¿no? Hasta ahora, el momento actual, que quizá está más dominado por la psicología. Estamos hablando del razonamiento moral y de la acción prosocial, ¿vale? O las acciones que nos permiten involucrarnos en la sociedad y ayudar a los demás. En la sociedad actual del ser humano, digo, desde que concebimos el ser humano tal cual es, por el desarrollo filogenético, hemos ido desarrollando determinados aspectos que han sido seleccionados por la selección natural y por la selección sexual, que nos han permitido pues, poder leer mentes de otras personas, poder entender socialmente cómo va a comportarse los que tenemos al lado, o generar instituciones, es decir, tipificar roles para poder establecer relaciones que superan al propio individuo. Pero dentro de toda esa complejidad tenemos que regular de alguna manera nuestro comportamiento. En los animales, por ejemplo, en los grandes primates, existen unas jerarquías muy claras dentro de la especie, dentro de cada tribu, y en esa relación pues hay unos mecanismos que tienen que ver con la agresión y la sumisión que establecen el reparto pues, de recursos básicos como pueden ser el alimento o la agrupación por parejas, la reproducción, etc. Nosotros no estamos tan marcados filogenéticamente por esos comportamientos y esa estructuración jerárquica, pero sí que tenemos una estructuración jerárquica y unos mecanismos. Tienen una parte digamos que sería endógena, que sería genética, ¿vale? Que sería filogenética, pero luego está modulado por el desarrollo tanto social que han tenido las sociedades, de todas las sociedades, como el desarrollo ontogenético del individuo. ¿Vale? Y ahí es donde queremos entrar, en el tema de la moral. La moral es un principio general, unos principios generales que regulan el comportamiento de las personas. Es diferente de las convenciones sociales, que esas sí que están muy sujetas a la cultura, ¿vale? Los principios morales están menos sujetos a la cultura porque serían grandes principios de relación entre personas, ¿vale? También diferenciaríamos en otro apartado lo que serían las leyes, que al fin y al cabo es coger parte de esos principios morales y regularizarlos a través de unas escrituras con unas sanciones que están tipificadas y estructuradas, ¿vale? Nosotros vamos a centrarnos en la moral. Y en concreto, dentro de los estudios de la moral, ha habido muchos estudios y mucha confusión, hasta que en 1932 Jean Piaget empezó a trabajar en el libro de El juicio moral en el niño, no sobre la moral, sino sobre el razonamiento moral, es decir, cómo pensamos cuando nos plantean una situación en la que hay conflictos morales. Piaget trabajó sobre estos dilemas, proponía dilemas o problemas en los que los niños pues daban diferentes respuestas. Lo importante no era tanto la respuesta como la explicación que venía a continuación sobre estos dilemas. Hizo un desarrollo que no nos vamos a meter ahora, ¿vale? Y sí que encontró un patrón evolutivo importante que hacía una transición desde la moral heterónoma, es decir, una moral basada en lo externo, como podría ser también lo que encontramos en la religión, ¿vale? Es una moral que está fijada, que está estructurada, que es externa al propio individuo y que tiene unas sanciones muy específicas. Y de ahí pasábamos a una moral a partir de los pues a partir de los 7 años, pero sobre todo a partir de los 12 años, de los 10, 12 años, una moral autónoma en el cual ya establecíamos un razonamiento que tenía en cuenta pues otras variables, circunstancias y sobre todo las intenciones, ¿vale? Antes de los 7 años se tienen menos en cuenta las intenciones o en muchas explicaciones no se tienen en cuenta.
Pero fue un cambio radical, porque antes estaban muy mezclados lo que era el razonamiento moral con la conducta moral. Y aquí es donde queremos incidir, ¿vale? Vamos a separar categóricamente el razonamiento moral y la acción social, ¿vale? La acción prosocial. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un razonamiento moral elevado puede no implicar que tengas una acción social que vaya en pos de ayudar a los demás que tienes alrededor. Colbert, después de los estudios de Piaget, dedicó toda su vida a elaborar un sistema de estadios progresivos mucho más específicos que los que había elaborado Piaget, aunque muy congruentes con los de Piaget, salvo que se extendían más allá de los 12 años. Y estos 6 estadios, eran 3, el preconvencional, convencional y posconvencional, que se subdividían en 2 cada uno de ellos, pues explicaban la forma de pensar, ¿no? Hasta ya el último estadio, que era basado en idealismos, en principios universales, ¿vale? Es decir, valorar una acción en función de unos principios que trascienden lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que encontró Colbert? En varios de sus estudios lo que encontró es que cuando entrevistó a delincuentes y les planteaba dilemas, como el famoso dilema de Heinz, que probablemente conoceréis, que es un hombre que tiene una mujer que tiene un cáncer muy específico y necesita una medicación que es extremadamente cara, ¿no? Entonces un químico, un farmacéutico de la zona, pues ha desarrollado una cura, pero tiene que ganar dinero con ella, entonces pone un precio elevado, 2.000 euros, pongamos. Y Heinz, pues llamando amigos y pidiendo préstamos, pues consigue 1.000, ¿vale? Y llega el farmacéutico y le pide al farmacéutico que le venda el medicamento o por la mitad del precio o que le permita pagarlo más tarde. Y el farmacéutico se niega, ¿vale? Entonces Heinz decide entrar y robar el medicamento. Vale, aquí lo importante no es, cuando planteas este dilema, que las personas digan si está bien o está mal, sino el por qué está bien o el por qué está mal. ¿Vale? Pues cuando planteaba estos dilemas, se los planteaba a presos, pues resulta que descubrió que un porcentaje alto de delincuentes tenían un razonamiento moral equivalente al 1 o al 2, muy basado en una búsqueda hedónica y evasión del castigo. Claro, lo que no sabemos aquí es qué pasa. Entonces, bueno, Colbert concluyó que sí que estaba vinculado a la acción social, ¿vale? Lo que no sabemos aquí es qué pasa con las personas que están mayoritariamente en el nivel 3, 4, 5 o incluso 6. Esas personas no cometen vulneraciones éticas o morales. También hay un problema en Colbert que a veces parece que no está muy especificado la diferenciación entre leyes y normas morales. Entonces, bueno, hay una pequeña confusión, porque a veces tú puedes hacer una acción moral vulnerando una ley, ¿no? Pero queda un poco ahí confuso. Bueno, la cosa es que no queda nada claro. Es decir, yo puedo tener un razonamiento moral idealista kantiano, bueno, si fuera kantiano, bueno, yo razono desde esa moral, ¿no? de que aquello que hagamos tiene que ser válido para que todos podamos hacerlo, y si no pudiéramos hacerlo todos, entonces no deberíamos hacer esa acción, que es basado en principios, pero luego evadir impuestos, o luego apropiarme de lo que sea, o saltarme una acción, o no ayudar a una persona en la calle, ¿vale? Es decir, ¿de verdad hay una relación tan estrecha entre el razonamiento moral y la acción prosocial? Probablemente no. De hecho, lo que encontramos es que las acciones sociales están, digamos, aquellas que son de ayuda y que sobresalen sobre la norma social, son acciones que otro gran autor de psicología social, que se llama Zimbardo, lo llama el heroísmo, ¿vale? Son acciones vinculadas al heroísmo, y para él el héroe no es aquella otra persona que el que hace algo que el resto de la gente no está haciendo, ¿vale? Si os acordáis del caso de Kitty Genovese en psicología social, de delegación de la responsabilidad, era una chica
que había sido agredida en la calle violentamente y llamó a los timbres y empezó a gritar, ayuda, ayuda, ayuda. Entonces el agresor huyó. La gente pues encendió las luces, salió a la ventana, miró. Al cabo de 10 minutos el agresor volvió viendo que no pasaba nada y la mató. Y se fue. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo había dado por hecho que otras personas estaban llamando a la policía, que otras personas estaban bajando, que otras personas habían hecho una delegación de la responsabilidad y nadie había actuado. Por eso Zimbardo dice que, hablando de la acción prosocial, que héroe es aquel que hace aquello que el resto de la gente no hace. ¿Vale? Si una persona hubiera bajado, hubiera sido un héroe por bajar, por estar ahí. ¿Vale? Y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Lo que se trabaja desde, desde el programa que tiene ahora Zimbardo, que le conoceréis por un libro que es El origen del mal, por todo el trabajo sobre Abu Ghraib y el experimento. ¿Vale? El experimento es este estudio en el que hace con sus estudiantes, ¿no? Con sus alumnos, que unos son prisioneros, otros son carcelarios y generan unas dinámicas de maltrato entre unos y otros meramente por el rol asumido en un juego que está dirigiendo él, ¿no? Y que tuvo que parar porque llegaban a extrema violencia. ¿Vale? A partir de ahí empezó a trabajar lo que era el origen del mal y hablaba precisamente de esa capacidad de generación de daño que tenemos los seres humanos. Pero con el paso de los años, Zimbardo empezó a preocuparse cada vez menos por el origen del mal y cada vez más por lo que podríamos llamar el origen del bien. Y ahora está trabajando en comunidades pues empobrecidas o con situaciones sociales conflictivas para tratar de que haya cada vez más héroes que ayuden a los demás, es decir, la ayuda social. ¿Vale? Y esto está desvinculado en muchos casos del razonamiento moral. Otro gran autor para hablar de la acción prosocial es Batson. ¿Vale? Hay un artículo que se llama, es del 2002, se llama 4 motivos para interactuar en la sociedad o para estar involvement, ¿no? en la comunidad. Y habla de que cada acción que hacemos las personas tiene siempre 4 motivos. ¿Vale? Un motivo egoísta, un motivo colectivista, un motivo altruista y un motivo principalista. Y que cada acción tiene esos 4 componentes, pero en mayor o menor medida. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, soy un padre que tengo a mi hijo en el equipo de fútbol del colegio y yo tengo una carnicería, pues digo, bueno, pues voy a patrocinar el equipo deportivo, ¿vale? La indumentaria deportiva del equipo del colegio, porque mi hijo está ahí, ¿vale? Entonces, ahí sería más preponderante el colectivismo, ¿vale? Mi hijo está ahí, entonces, pues mientras está mi hijo y tal. Pero cuando se va mi hijo, pues yo dejo de patrocinar ese equipo y a lo mejor paso a patrocinar el equipo de baloncesto, el que está ya en el instituto, ¿vale? Eso tendría que ver con el colectivismo, pero siempre hay un punto egoísta, un punto altruista, porque estás haciendo algo por los demás, y quizá un punto basado en valores. Pueden tener valores de 0, pero generalmente tienen 4 puntuaciones y hay una que predomina. ¿Vale? Si esa misma persona, cuando su hijo se va, sigue patrocinando el equipo, pues estaría predominando ahí el altruismo. ¿Vale? Y también nos ayuda mucho a pensar, porque muchas veces podemos estar haciendo acciones buenas, aunque nuestra intención sea beneficiarnos a nosotros mismos, pero al hacerlo estamos ayudando a otros. ¿Que ahí puntúa más alto el egoísmo? Vale, pero el egoísmo está generando una buena acción. ¿Vale? A veces no tiene por qué ser el altruismo o otras más supuestamente de mayor rango, como el principalismo, ¿no? Basado en principios universales, las que más beneficio generen. Por ejemplo, muchas veces el colectivismo es la que más beneficio genera para tu colectivo, para, por ejemplo, tu familia. ¿Vale? Otras veces no. Por ejemplo, si tú evades impuestos, es posible que estés haciendo una acción egoísta y colectivista porque recibes más dinero del que deberías, pero estás perjudicando a los otros y además estás haciendo una acción antimoral.
¿vale? Por lo tanto, tus puntuaciones de principalismo y de altruismo estarían bajas, pero tus puntuaciones de colectivismo y de egoísmo estarían altas, ¿vale? Entonces, así es como vamos analizando. Esto es una forma de analizar cómo es la acción prosocial. Por lo tanto, sí que lo que queda muy manifiesto es que la acción prosocial es una cosa y el razonamiento social es otra. Probablemente haya cierto nexo de unión, pero no van a la par, no crecen a la par, ¿vale? El razonamiento moral sigue un curso evolutivo, puede llegar a niveles más altos, como el estadio 6, si es que existe, o quedarse en el 4, que es el convencionalismo, aceptar las normas, etcétera, pero empieza por un estadio básico que tiene que ver con evitar el castigo, luego un estado hedónico, ¿vale? Y luego ya pasamos a un compromiso social, ¿vale? Por decirlo de algún modo. Y eso sí que está, ¿vale? En casi todas las sociedades, podríamos decir. Eso es el razonamiento moral, pero dentro de eso podemos estar haciendo acciones que no son morales, ¿vale? La acción moral no sigue un curso evolutivo. De hecho, cuando estamos hablando de la influencia social, cómo podemos los psicólogos trabajar con personas para generar mayores cantidades de héroes, ¿no? o de influencia social, pues resulta que hay un componente que es muy importante en la influencia social, que son las normas sociales. Aquí me gustaría mencionar a Robert B. Cialdini, que es un autor estadounidense que ha desarrollado mucho trabajo práctico sobre la norma descriptiva y la norma prescriptiva. La norma descriptiva es aquella norma que nosotros tenemos en la cabeza de valorar aquello que los demás hacen, ¿vale? Es decir, la gente que tenemos en el entorno hace una acción y nosotros consideramos que esa acción es positiva, queremos hacerla. Y la norma prescriptiva es que nosotros consideramos valioso aquellas cosas que hacen las personas que nosotros consideramos valiosas. Es decir, si mi mejor amigo y mi novia hacen determinada cosa, yo voy a tratar de hacer esa cosa. Si encima el cantante que más me gusta también hace esa cosa, yo voy a intentar hacerlo, ¿vale? Pues estas cosas que son tan sencillas, parecen muy sencillas, han generado cambios sociales muy importantes. En temas, por ejemplo, de robos de fósiles, con unas sencillas implicaciones de las normas sociales, por parte de Cialdini, han generado una disminución bestial de robos de fósiles de árbol en el parque Yellowstone. O, por ejemplo, lo que vemos en los hoteles, que tiene que ver con las toallas, todo eso son vinculados a las normas sociales, ¿vale? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, un estudio que hizo él era sobre el littering, ¿no? Sobre echar basura al suelo, y quería probar esas normas sociales. Entonces, pues en uno de los casos dejaba basura tirada en el suelo. La gente iba saliendo de la universidad y pues comía un bocadillo y tiraba el papel al suelo, ¿vale? En la otra situación lo que hacían era limpiar todo, y si alguien tiraba, lo limpiaban, de manera que cuando la gente salía encontraba que estaba todo limpio. Y la gente que hacía, estaba comiendo el bocata, cogía el papel, miraba al suelo, buscaba una papelera, se iba y tiraba el papel a la papelera. Aquí, por ejemplo, ha trabajado Corraliza, un profesor de la Autónoma, en La Pedriza, si os habéis fijado en la forma de hacer accesos para que la gente pueda tirar las basuras, ¿no? Facilitadores ambientales, etc. Y el hecho de ver al resto de las personas tirando una basura o llevando una bolsa de basura y guardando ahí la basura ha generado que se disminuya muchísimo la basura que había en La Pedriza, ¿vale? Esto es muy aplicable a la norma social, ¿vale? Cuanto más gente esté ayudando a más gente, por ejemplo, en el metro, si alguien tiene un conflicto y alguien le ayuda y otra persona se levanta y le ayuda y otra persona se levanta y le ayuda, estaremos generando cada vez más dinámicas de enriquecimiento de la ayuda social, ¿vale? Si las gentes que son influyentes, tanto en las clases, por ejemplo, un lidercillo de clase, ¿no? Un amigo, etcétera, empieza a hacer más acciones, por ejemplo, en el tema del bullying, ¿no? Pues una persona que es relevante socialmente apoya a una persona que está siendo maltratada o habla con un supporter, ¿no? Uno de los que están apoyando el maltrato, pero que no es un maltratador directo, para decirle, oye tío, no apoyes esto, ¿vale? Pues ahí
estaremos influyendo en el sistema y estaremos generando que más gente trabaje para ese desarrollo de la acción social. Bueno, espero que este pequeño vídeo os haya gustado, os haya aclarado algunos conceptos y por supuesto cualquier duda que tengáis me podéis poner un comentario debajo y estaré encantado de contestaros. Muchas gracias y hasta luego.